Ahí, Ya, ahora profesor. sí. Ahora sí. Ya. Ahí nomás no. Ya, a Ya, ver. son el equipo 5. Son las 11:02. Adelante, equipo 5. Equipo 5, adelante, tiene 10 minutos. Me controlen su tiempo, chicos, porque yo estoy descontando a los equipos que exponen cuando se pasan del tiempo. ¿Ah? ¿Va a Le exponer toqué. equipo ¿Qué 5? tal, profesor? Ahí está. Ahí. Sí, profesor. Adelante. ¿Qué tal, profesor? Buenos días. Buenos días. En esta ocasión le vamos a exponer acerca de la metafísica de Aristóteles, del libro 9 de Acto y Potencia. Como puede ver, estos son nuestros integrantes. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ese es un pequeño resumen acerca de lo que vamos a hablar, que es el acto y la potencia, que en otras formas también pueden ser llamadas como energía o el dinamis. El acto es el ahora, lo que uno está, mientras que la potencia es lo que puede hacer más adelante. Siguiente diapositiva, por favor. Okay. Ese es un pequeño también resumen de cada capítulo, ¿no? Y aquí pasamos al capítulo 1, que es lo que voy a exponer. Bueno, profesor, el capítulo 1 te habla acerca del dinamis. El dinamis es la potencia, o también, mejor dicho, la capacidad o realización plena del acto, realizada por una entidad denominada ousia. La entidad es un tipo de esencia que permite que la cosa sea lo que es. Por lo tanto, hay un principio que permite el cambio y esto nos conlleva el problema del devenir. Entonces, el sentido fundamental quiere decir que es el sentido, el movimiento por la entidad quiere decir que es el sentido fundamental de la potencia y el acto. La potencia quiere decir que actúa en el sujeto y le produce un acto y una acción. Entonces también podemos diferenciar en esta parte del capítulo 1 de que la privación es contraria a la potencia, ya que la privación evita algo de manera brusca, evita algo natural de manera brusca. Entonces, la potencia es contraria a la impotencia y la impotencia está asociada a la carencia. Un ejemplo de realización plena del acto quiere decir una semilla y un árbol. Un árbol está en acto, pero está en potencia de convertirse en un árbol. Entonces, a este cambio se le denomina movimiento. Y aquí podemos decir que el acto es en potencia lo que puede estar en potencia. Este ejemplo es una realización plena del acto. El árbol, en esta ocasión, cuando ya se convierte la semilla en árbol, quiere decir que este sería el nuevo acto, ya que el árbol estaría en potencia de convertirse, digamos, en un cuaderno, en un libro, incluso en una madera para quemarse. De eso trata el capítulo 1. Mientras que el capítulo 2, que es la siguiente diapositiva, trata acerca de las potencias racionales y las potencias irracionales. Las potencias irracionales son aquellas que no están asociadas al conocimiento y que producen solamente un efecto, pero no efectos contrarios. Mientras que la potencia racional está asociada al conocimiento y estas producen efectos contrarios. ¿Por qué y de qué manera? Ya que está asociada al conocimiento, por decirlo así, a la ciencia, ya que conoce al objeto completamente y a su contrario. Y aquí también podemos notar que si evidentemente alguien hace algo de manera bien, lo hará innecesariamente bien. Y esto va acompañado con hacer y padecer. Pero también te habla acerca de que si alguien hace algo, no, no necesariamente lo tiene que hacer bien, o también no necesariamente lo tiene que hacer. Eso te habla acerca del capítulo 2. Y el capítulo 3, aquí le doy paso a mi compañero Mauricio, quien les va a hablar del capítulo 3. Siguiendo con el capítulo 3, aquí se puede explayar más bien la diferencia entre lo que es potencia y acto, también sobre la crítica de la tesis megárica. Aristóteles comienza señalando los absurdos que acarrea la tesis megárica, que no distingue la potencia del acto, cuando establece que solamente tiene potencia o capacidad de actuar el que actúa, y mientras actúa, esto significa que la escuela de Megara elimina el movimiento y la producción de un arte que se llama, elimina la posibilidad de ser. Siguiendo con el capítulo 4, el capítulo, el capítulo 4, el capítulo 4 más bien va a definirse como lo falso y lo imposible no son lo mismo, ya que lo falso es algo que no es verdad, pero no implica que algún día lo sea o que siempre haya sido falso.
pudo ser antes verdad. Y lo imposible es la negación en cualquier tiempo, en cualquier tiempo que se encuentre. No podrá cambiar su estado de verdad o falsedad. Siempre se mantiene estático ante la eternidad en cómo se mantiene, sea verdadero o falso. Continuando, le daré la batuta a mi compañero que va a explicar el capítulo 5 y capítulo 6. Muchas gracias. Buenos días a todos. Siguiendo con la exposición, a mí me tocaría hablar sobre el capítulo 5. En el capítulo 5 se trata puntualmente sobre las potencias naturales. Aristóteles lo define como el desarrollo de una manera autónoma. Se podría poner como ejemplo a los sentidos. Y por el otro lado pone a las potencias dadas por el hábito, que es algo que se da por medio del aprendizaje constante. Por poner ejemplo, se podría poner a las artes, a las ciencias, entre otras. Siguiendo con el capítulo 6, siguiente diapositiva. Aristóteles nos habla sobre ciertas definiciones sobre el acto y la potencia. Al acto lo define como un ser que se encuentra físicamente en un plano presente, por así decirlo, mientras que a la potencia lo define como el devenir o lo que se puede creer que puede suceder en un futuro sobre este acto. Por poner un ejemplo sería, como ya lo dijo mi compañero hace un momento, una semilla y una semilla. Por ponerlo así, tenemos la idea de que en un futuro este se puede convertir en un árbol. Esta idea de que en un futuro se puede convertir en un árbol vendría a ser la potencia. Bueno, le doy paso a mi compañero para que siga explicando el capítulo 7. Buenos días, profesor. Okay. Bueno, a mí me toca el capítulo 7, ¿no? Casos de la potencia. Este capítulo trata sobre casos de la potencia. Cuando algo está en potencia y cuando no, ¿no? Por ejemplo, un ladrillo está en potencia también en una casa. Si en la materia no hay nada que impida que llegue a ser una casa, ni hay nada que deba añadirse o quitarse, o cambiar, significa que está en potencia una casa. Y lo mismo con las demás cosas que tienen fuera un principio de generación, ¿no? La cosa actualizada recibe su denominación a partir del elemento material, y puesto que tal elemento potencia es sujeto, este libro concluye distinguiendo dos tipos de sujeto: la materia indeterminada, que es sujeto de formas específicas, sustancias y entidades, y entidades determinadas, esencialmente el hombre, ¿no? Que son el sujeto determinados de determinaciones accidentales. El hombre es el que da el cambio, ¿no? Como por ejemplo, ¿no? Un ladrillo que llega a ser una casa, ¿no? Un edificio. El capítulo 8 se titula El acto es anterior a la potencia, que es primero el acto o la potencia, ¿no? La prioridad sobre el acto y sobre la potencia. Aristóteles muestra que el acto es anterior a la potencia desde el punto de vista de la noción lógica y desde el punto de vista del tiempo. Por ejemplo, ¿no? Cuando preparamos una comida, ¿no? En este caso, un queque, ¿no? Primero son la harina, ¿no? Que va a pasar a ser queque, y ese cambio sería el movimiento, ¿no? Porque siempre tiene que haber un primer motor, ¿no? Un motor existente o en acto, ¿no? Ya que no puede aparecer algo de la nada, ¿no? Ya, bueno, le doy pase a mi compañero Jordan. Muy buenas tardes, muy buenos días, profesor, muy buenos días, compañeros. Les voy a hablar sobre el capítulo 9 del libro 9 de Aristóteles. Bueno, en el capítulo 9 habla sobre qué exacto es también mejor y más valioso que una buena potencia. Como ustedes sabrán, el acto es lo que es, ¿no? Y la potencia es lo que tiene la capacidad ese acto de llegar a ser, ¿no? Todo lo que decimos tiene potencia para ciertas cosas, ¿no? La tiene también para lo contrario, ¿no? Por ejemplo, lo que decimos que tiene potencia, hablando en el ámbito de la ingeniería de ser edificado, tiene a su vez la potencia de ser derruido, ¿no? O destruido. Así pues, la potencia para los contrarios se da simultáneamente, ¿no? Pero es imposible que se den simultáneamente los contrarios, y también es imposible que se den simultáneamente los actos. Me explico, el hecho de estar enfermo y sano a la vez es imposible, ¿no? En eso se estaría explicando el enunciado que les acabo de mencionar, ¿no? Por ello es mejor el acto, pero en las cosas malas, ¿no? El acto, perdón, por ello es mejor el acto, pero en las cosas malas. El fin y el acto serán necesariamente peores que la potencia, ¿no? Claro está que el acto
aplicado en ciertas cosas malas, la potencia y el fin serán de consecuencias más graves, ¿no? Luego pasaría a lo que es el capítulo 10, que te habla sobre lo verdadero y lo falso. En ello te habla acerca de las cosas, ¿no? Que son puras de ser y acto. No es posible engañarse si son de tal naturaleza o no. Pues no, por ejemplo, alguien que puede ser blanco o negro, no porque nosotros pensemos que verdaderamente son blanco o negro, ¿no? Sino que porque es blanco, nosotros lo que afirmamos nos ajustamos a la verdad del parecer, ¿no? Y el ser considera como lo verdadero y el no ser considera como lo falso. Uno, lo verdadero se da si hay unión, y lo otro, lo falso, si no hay unión, para resumirlo, sintetizarlo. Y de otra parte, entiende que el ser, en el sentido del ser verdadero, es dependiente siempre y cuando se tiene su lugar en el pensamiento y no en la realidad. Es decir, Aristóteles nos está hablando de que hay falsedad, o hay engaño, hay engaño, no por una cuestión nuestra, sino por una falta de ignorancia, ¿no? Lo cual nos ciega. Pues eso que nos ciega nos hace carecer en absoluto de la facultad de pensar, ¿no? Y ese sería el capítulo 10. Y una conclusión acerca de todo el libro, profesor, sería que la metafísica de Aristóteles, como ustedes sabrán en el libro 9, si lo tratamos de vincular a nuestra carrera, que es ingeniería civil, nosotros como estudiantes de ingeniería seríamos el acto, y la potencia sería lo que podríamos convertirnos después de estos 5 años de carrera, que serían ingeniero civil, ¿no? Pero si nuestra entelequia pues no tiene el principio de cambio necesario, nuestra potencia de ser ingeniero será falsa. Nosotros somos los que tienen la capacidad de transformar una potencia pasiva, como una piedra, en una estructura de grandes edificaciones, como es conocida, que puede aportar para la sociedad nuestra carrera, ¿no? El principio de cambio y transformación. Muchas gracias, profesor. Bien, equipo. Carlos. Hay que mejorar un poquito los PPT. Ya hay PPT muy diferentes. Ya en todo lo demás estamos bien. A ver, vamos a ver con las preguntas. Responde equipo 5, pregunta equipo 6. Equipo 6 pregunta. Sí, buenos días, profesor. ¿Quién Yo pregunta? tengo Robles Porras. Robles Porras. Adelante, Robles. ¿Se puede resolver el problema de la paradoja el huevo y la gallina usando el, el recurso del acto y potencia? Ujú. ¿Quién responde? Equipo 5. Reyes. Yo, profesor. Ahí está. Bien. Arriba. Rivas. Y adelante, Rivas. La verdad que para resolver esa paradoja, primeramente se tiene que ver acerca del nacimiento, ¿no? ¿Cuál es lo que se pudo generar? O el huevo o la gallina. Bueno, en esta ocasión, desde mi punto de vista, yo creo que primeramente es el huevo, ¿no? O un pequeño ser. Ese pequeño ser, que lo llamaremos huevo, está en acto, pero tiene la capacidad o la potencia de convertirse en gallina. Entonces, esa sería la respuesta. El huevo sería el acto, pero que está en la potencia de convertirse en la gallina, o de convertirse en lo que es, por decirlo así, en su etapa final de su ser. Es un tema filosófico muy profundo, ¿no? Para darle una solución a esto. Había uno de sus compañeros que quería intervenir también. ¿Quién es? Me parece interesante esta pregunta. Quisiera más respuestas del equipo. Pero iba a decir lo mismo. Ah, iba a decir lo mismo, entonces ahí Sí, quedamos. similar. Ya, similar. Equipo 1 pregunta. Yo, profe. Nombre, Maguiña, Maguiña. Adelante. ¿cuál es la diferencia del concepto de potencia que tiene Aristóteles con el concepto de potencia que tienen los de la escuela megárica? ¿Quién responde? ¿Quién responde, equipo 5? Yo ahora sí, Reyes. Reyes. Adelante, Reyes. Bueno, la potencia de Aristóteles, ¿no? Nos dice que algo está en potencia, siempre va a estarlo, ¿no? Pero los megáricos dicen que solo está en potencia cuando lo está ejerciendo, ¿no? Un constructor está en potencia cuando está construyendo, ¿no? Y cuando lo deja de hacer ya pierde la capacidad, ¿no? De ser, de esa potencia, ¿no? Que tenía.
Gracias. Equipo 2, no, perdón, claro, equipo 2 pregunta. Yo, profesor Niken. Ñiquen, adelante Ñiquen. Sí. Quiero saber cuál es la diferencia entre potencia racional y potencia irracional. Y un ejemplo, un ejemplo de cada uno, de racional y irracional. ¿Quién responde? Yo otra vez, Reyes. La Reyes, potencia, adelante. la potencia racional no sería como un ingeniero, ¿no? Que está con su conocimiento, ¿no? Puede, al igual que puede construir una casa, pues también lo podría destruir, ¿no? Una potencia irracional sería el fuego, ¿no? O el fuego, el frío, o la salud, ¿no? Que puede calentar, puede enfriar o puede curar, ¿no? Ya, gracias. Ok. ¿Puedo agregar más también, profesor? ¿Cómo? ¿Puedo agregar más también? A ver, Rivas. Sí, claro, la diferencia entre entre potencias racionales y irracionales es que las potencias irracionales no están asociadas al conocimiento y por tanto no serían seres. Podría ser, por ejemplo, ¿no? Un fuego, el aire, esas cosas serían efectos irracionales, las potencias irracionales, mientras que las potencias racionales son aquellas que están asociadas al conocimiento y por ende debe estar asociado con un ser que piense. En este caso seríamos nosotros, las personas. Eso, profesor. Muy bien, muy bien. A ver, equipo 3 pregunta. Sí, profesor, yo tengo una pregunta. Yo vi en el capítulo 9 de mi Peralta. compañero, sí, Peralta, de mi compañero Jordan, que él básicamente decía que hablaba sobre la veneración, ¿no? De la potencia del bien, que decía Aristóteles, ¿no? Él decía que ser peor en el acto es mejor que ser peor en potencia, ¿no? Yo quisiera que le dé legitimidad a su argumento, no vi que se explayó mucho. Por ejemplo, si yo soy un asesino, soy un acto, mi acto de la entelequia es ser asesino, y mi potencia es ser un asesino serial, ¿no? Digamos, ¿por qué necesariamente mi acto será peor? Porque lo estoy haciendo ahora y la potencia es una posibilidad nada más. Yo pienso que falta un poco más de legitimidad al argumento, ¿no? Y ahora, como lo acaba de mencionar, me pueden responder una pregunta, pero yo también quisiera preguntar, él menciona a mi compañero Gabriel que las potencias racionales e irracionales se diferencian en el conocimiento, ¿no? El que actúan con conocimiento, sin conocimiento, ¿no? ¿Qué es el conocimiento, básicamente? Eso es lo que quería preguntar, ¿no? En base a lo que decía Aristóteles. A Esas son mis ver, ¿quién preguntas. responde? ¿Qué es el conocimiento de acuerdo a lo que dice Aristóteles? Mm, A ver, ¿qué dicen, chicos? ¿Quién responde? Equipo 5. O tal vez la otra pregunta, ¿no? Sobre la legitimidad de por qué el acto peor es tal vez peor que una potencia mala, ¿no? Cualquiera de las preguntas. Ya, A yo, ver, profesor. Mire, Rivas, vamos. acerca de lo que trató mi compañero Jordan, acerca de que el acto es mejor y más valioso que una potencia, quiere decir verdaderamente que es eso, el acto es mejor y valioso que una potencia buena. ¿Por qué y de qué manera? Porque en las potencias se pueden dar los contrarios de manera simultánea. Por ejemplo, uno puede estar sano, pero también uno puede estar enfermo. O sea, uno puede estar sano un día, pero enfermo otros días, mientras que en el acto es imposible que se den estos simultáneos, porque el acto, por decirlo así, es en la hora. Entonces, uno no puede estar enfermo y sano a la vez. Son cosas imposibles. Pues. Es por esta razón que el acto es mejor y más valioso que una buena potencia. ¿Conforme, Peralta? Sí, así es, profesor. Ya, vamos con el equipo 4 para cerrar este tema. Del conocimiento que menciona Aristóteles, quiero aclarar de que el conocimiento, como dice Aristóteles, dice que afirma que el hombre conoce por medio de los sentidos. Es por esta razón que todo conocimiento empieza con los sentidos. Y es por esta razón que decimos que las potencias racionales están asociadas con el conocimiento, con los sentidos, porque una persona siente, mientras que un fuego no puede sentir. Ya, ok. Equipo 4. ¿Quién pregunta? Profesor, Franco del grupo No, 3. cerramos acá, si no, no vamos a cerrar, no vamos a terminar, ¿ya? A ver, perdón, perdón, disculpen que corte, porque si no, no vamos a, y el tiempo no nos va a dar hasta la 1 para que pongan todos. Equipo 4. ¿Quién pregunta? ¿Quién pregunta, equipo 4? Pedro Porra. ¿Hola? Yo.
Ya, profe, digan Porras. Porras, a ver, Porras. Ya, pues, ¿cómo pues, se extrapolaría pues, lo que viene a ser pues, el acto y potencia pues, a lo que viene a ser su carrera, ¿no? Es una duda que yo tengo. A ver, ¿puedes repetir porque no se le ha escuchado bien? ¿Cómo extrapolarían lo que viene a ser el acto y potencia pues, a su carrera? Ya, a ver, ahí ya ustedes lo han dicho eso, ¿no? A ver quién responde. ¿Quién responde, equipo 5? Ya, Reyes. Adelante, Está bien. Reyes. Bueno, nosotros somos en acto estudiantes, ¿no? Pero en potencia podríamos ser un ingeniero civil. Pero si nuestra entelequía no tiene un principio de cambio no necesario, nuestra potencia en ingeniería civil sería falsa, pero no imposible, ya que podríamos volver a los estudios, ¿no? Nosotros somos los que tienen la capacidad de transformar, ¿no? Una potencia pasiva como una piedra en una escultura. Gracias. Ok, chicos. Bueno, vamos a pasar con la exposición del equipo 2, con el siguiente tema. Equipo 2, por favor, nos está ganando el tiempo, nos apresuramos. Proyecte su PPT. ¿Puede observarse, profesor? Sí, muy Ya. bien. Tiene, a partir de estos momentos, tiene 10 minutos. Son las 11:24. Adelante. Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. El tema del día de hoy, de nuestro grupo 2, es el análisis de meditaciones metafísicas, el 1 y el 2 de Descartes. El grupo 2 estamos conformados por Ronnie Mendoza, Juan Nieto, Christopher Montes, Carlos Olaya y quien le habla, Lorenzo Ñique. Para empezar con el análisis de meditaciones, vamos a empezar primero a un contexto histórico de la filosofía moderna. En esta época hay una crisis debido al afianzamiento del absolutismo, lo que lleva a la creación de los estados nacionales. Surge lo que es el capitalismo. Grandes progresos en la ciencia. Va a haber también guerras y grandes descubrimientos. Los temas importantes durante esta época fueron el problema del conocimiento y la libertad humana. Lo que va a pasar es, en esta época va a surgir un filósofo llamado René Descartes, el cual es un matemático físico francés, es considerado el padre de la geometría analítica. Como en el ejemplo que da una imagen de la geometría analítica, lo que él es el padre, y la filosofía moderna. Y su filosofía marcó un giro radical entre Dios. Ya se deja de lado la idea de Dios y se va a considerar la fuente principal de conocimiento, la razón humana. Y el fundador de esta corriente es llamado racionalismo, va a ser René Descartes, va a ser el fundador de esta corriente. Debido en esta época de la filosofía moderna hay tres corrientes: el racionalismo, que es el que vamos a hablar de este tema, el empirismo e el idealismo. Los más representantes filósofos en esta época van a ser Leibniz, Spinoza y Descartes, que están en esta imagen como se puede apreciar acá. En esa primera meditación, Bien, continuando con esto, haremos entonces, a continuación haremos el análisis ya a la primera y segunda meditación. Iniciando con esta, hablaremos empezando con la siguiente cita. El eje del pensamiento filosófico es el hombre y lo pone como sujeto pensante. Descartes estableció lo que sería algo llamado la duda metódica. Esto se podría decir que es una definición que dice que el hombre tiende a tener ideas que son siempre dudables y siempre van a tener opiniones. Por lo tanto, estas no se deben considerar ideas. Podríamos decir que para Descartes la idea es un objeto, es algo innato. Es algo innato, sí. Incluso él mismo lo dice autorreferenciándose al mismo. Durante mucho tiempo, él siempre ha asumido verdades que son verdades absolutas, cosa que al final no es cierto, pues estas no se liberan de opiniones y falsedades. Podemos mencionar claros ejemplos aquí, como por ejemplo que antes se decía que la Tierra era plana, caso que no es así, ya que gracias a los estudios científicos que se han hecho a través del tiempo, podemos observar que la Tierra tiene forma de esferoide. Otro ejemplo también que podríamos mencionar es que antes se creía que el planeta Tierra era el centro del universo, cosa que no es así. Ya que este debate llegó a la conclusión de que el Sol es el centro de nuestra galaxia en sí, y la Tierra es otro elemento más del sistema solar.
Por ende, Descartes tenía una misión, un objetivo. En este caso es deshacerse de todas las opiniones que alguna vez haya dado crédito o pensado en sí y buscar una idea absoluta, algo que sea libre de las dudas y las opiniones. Tal como podríamos hacer alegoría a esto, tenemos que destruir los antiguos conocimientos y construir cimientos de verdad absoluta. Para ello entonces llegó una pequeña primera conclusión. En este caso, Descartes decía, lo único aquí que es perfecto es la matemática, ya que no importa en qué espacio, tiempo, sueño, realidad te encuentres, la matemática siempre te va a llevar al mismo camino. ¿Cómo se puede interpretar esto? Podríamos decir que 2 más 2 siempre va a ser 4, no importa el tiempo o el lugar o el sueño en que se encuentre. Descartes. Siempre se va a cumplir esta propiedad matemática. Por ende, llegamos a lo que sería la duda metódica, formando que sería un método que Descartes hizo para ver que la idea sea indudable y libre de opiniones. El método empieza de la siguiente manera. La duda existe, comienzo a dudar, dudo de mi propia existencia. Es indudable el hecho de ser yo el que duda. Si la idea, después de pasar por este proceso, está libre de opiniones, podríamos decir que la idea llegó al grado de innata. Como ya dije, para ello entonces Descartes estableció dos conclusiones. La duda de los sentidos. ¿Por qué dice él dudar de los sentidos? Al estar en un plano real, nosotros nuestros sentidos siempre van a ser engañados. Por ende vamos a tener una mala percepción de las cosas. Entonces es mejor dudar de ellos en sí, puesto que no podemos afirmar todo que fuera real o innato. Sin embargo, también tenía duda de las ciencias, exactamente. Es cierto que la matemática forma parte de la ciencia, pero para Descartes las ciencias que deben ser dudables son la física, la química, la astronomía y la medicina. ¿Por qué? Es porque estas ideas se basan en el mundo real, y el mundo real para Descartes es imperfecto, es demasiado dudable, y estudiar elementos dudables como que no va a la par en esta nueva filosofía que él está haciendo y promoviendo. Pero también había otra pequeña incógnita. ¿De dónde viene la duda? Para Descartes, la primera hipótesis que Descartes dio era la idea de dudar de la duda viene de Dios. Dios probablemente esté usando muchos instrumentos con el fin de engañarnos, pero esto es demasiado improbable. Esto se debe a que la idea de duda se refiere a la idea de algo malo, algo de maldad, por ende engañar. Y Dios, al ser suprema bondad, Él no posee dichos actos en su persona. No puede ser posible que Dios esté promoviendo la duda y el engaño a la humanidad, ya que Él representa la bondad. Entonces Él llegó a una conclusión. Debe ser obra del genio maligno. Esta hipótesis dice que existe alguien o algo que nos hace dudar como tal. Este genio maligno, podríamos decir, siempre nos va a hacer dudar de teoremas simples, como por ejemplo que 2 más 2 es 4. O por ejemplo, también podemos mencionar que la hipotenusa al cuadrado es la diferencia de cuadrado de catetos, cosa que es algo falso, mientras que Dios nos va a decir la verdad absoluta, que 2 más 2 siempre va a ser 4, o que la hipotenusa al cuadrado es equivalente a la suma de cuadrados de los catetos. Entonces Descartes llegó a una pequeña conclusión, y sería suspender el juicio y empezar una vez más de cero. Para ello analizaremos lo que sería la segunda meditación. Descartes aquí busca ahora algo en este plano real, buscar algo en sí, algo que sea realmente indudable y cierto. Para ello, Descartes estableció dos conclusiones. La primera se le conoce como la conclusión interna. Empieza con la siguiente cita. Ya estoy persuadido de que nada hay en este mundo, ni cielo, ni tierra, ni espíritus, ni cuerpos. Y no estoy así mismo persuadido de que yo tampoco existo. Pues no, si yo estoy persuadido de algo o meramente si pienso, es porque yo existo. Descartes para esta conclusión llegó a una famosa frase, el cual dice, cogito ergo sum, que por la traducción sería pienso luego existo. ¿Qué quiere decir con la frase? Bien, no importa, para él dice, todo está en base del pensamiento y la duda que tú vas a generar. No importa si te hace dudar el genio maligno o si te influye de manera correcta el genio benigno que es Dios. Al final estás pensando, por ello
eres un ser consciente. Esta idea es muy aplicable también en varios conceptos en la definición humana. Ahora la pregunta, ¿qué soy en realidad? Descartes llegó a la conclusión al final que nosotros nos definimos como cosas pensantes y que cuerpo y alma son realidades distintas. El cuerpo percibe los sentidos, pero aún falta la definición exacta de qué son estos dos elementos, o estas dos variables en este caso. Es allí donde llegamos a la segunda conclusión externa. Empiezo con la siguiente cita, dice: no dudo que el mundo exista, pero sí de todas las cosas como las vemos a través de los sentidos. Lo único que se puede saber con certeza es la extensión, la cual solo se conoce por medio del pensamiento. Por lo tanto, las cosas existen mientras lo pensamos. Esto se puede aclarar más en el famoso ejemplo de la cera. Descartes dice que la cera, que él poseía una pequeña cera, pero con el pasar del tiempo ésta se ha derretido. Pero la pregunta es entonces, ¿la cera sigue allí? La cera sí sigue allí. La idea de cera aún está en nosotros también, solo que la cera ha cambiado de forma. Pasó de una cera original y estándar a una ya derretida, pero aún la idea de cera permanece en nuestra mente y la cera en el plano externo aún se permanece también. En conclusión, la esencia de cera aún está ahí. Con este ejemplo se llegó a lo que sería la famosa estructura humana que Descartes estableció en sí, mediante dos variables y dos composiciones a las que él bautizó con diferentes nombres. En esta imagen podemos observar dos elementos, la famosa res cogitans y la res extensa. Res cogitans se podría definir como el alma y el espíritu humano. Esta tiene la capacidad de producir algo llamado sustancia mental. Esta sustancia es la que se podría decir que es nuestra conciencia, que nos permite tener más dinamismo y movilidad a través de nuestro ambiente. Nos permite pensar y nos permite hacer un sinfín de muchas acciones. Por eso vemos incluso aquí en esta imagen un objeto en dinamismo. Mientras que por el otro lado tenemos a la res extensa. Esta se puede definir como el mismo cuerpo humano. En la imagen de abajo podemos observar que este es un solo cuerpo que está estático, no se mueve. Por ende, solamente sirve como vasija. Sin embargo, sí posee órganos que puede facilitarle la movilidad, pero requiere de un motor. Es así como Descartes llegó a esa conclusión, de que la suma de ambas variables daría equivalente a lo que sería el ser humano tal y como lo conocemos. Podemos observar aquí ya un ser humano que ya tiene más dinamismo, no está en una sola posición, sino que ha alternado en sí, llegando ya finalmente a la conclusión de que es la definición humana para Descartes. Así termina esta presentación. Muchas gracias por su atención. Muy bien, una bonita presentación. Equipo número 2. ¿No? A ver, un momentito, por favor. Número 2. Ok, vamos al rol de preguntas. Equipo número 2 expuso. Pregunta equipo 3. ¿Quién pregunta equipo 3? Yo, profesor. Nombre. Peralta. Peralta. Equipo 3. Pregunta Peralta. A ver. Adelante con su pregunta. Sí, básicamente yo quería preguntar, decía Descartes, ¿no? En su primera meditación, que todas las ideas innatas, ¿no? Provienen de Dios, ¿no? Diciendo que Dios no nos puede hacer dudar porque es bondad, básicamente, ¿no? Entonces, infiere que debe haber un genio maligno, ¿no? Pero si nosotros dudamos desde el principio, ¿no? La duda también es innata. Entonces no se contradice un poco sobre que si Dios ya no era el genio maligno, porque en realidad la duda dudamos desde siempre, ¿no? La duda es innata, pero previamente Descartes había inferido que no puede ser maligno, ¿no? Es un Dios bondadoso. Pues. Entonces, ¿cómo se relacionan las dos, ¿no? Esa es mi pregunta, profesor. Muy bien, muy bien. ¿Quién responde? Equipo 2. Disculpa, compañero, una pregunta. Con lo que te refieres es la pregunta, o sea, ya liberando ya de algunos conceptos, ¿te refieres por qué dudamos nosotros desde el nacimiento? ¿O si Dios debe Todas las promover? ideas,
Sí, Sí. básicamente, todas las ideas innatas son los axiomas, ¿no? Las absolutas, las que son verdades absolutas, ¿no? Y por lo Ujú. tanto viene de Dios, dice Descartes, ¿no? Que Ya. él no nos debe hacer dudar, pues es un Dios bondadoso, pues, ¿no? Entonces infiere que existe un genio maligno. Pero si la duda también ha existido siempre, es innata, ¿no proviene también de este Dios bondadoso que mencionaba antes? Entonces, ¿cómo se contradice o se relaciona, mejor dicho, esto del Dios maligno con la duda innata, ¿no? Y no vendría a ser lo mismo que el Dios bondadoso, y cómo los difiere a los dos, ¿no? Los excluye, ¿no? Siendo uno bondadoso y otro el genio maligno, básicamente. Bueno, en este caso se puede responder de varias formas esta. No sé ¿Quién necesariamente responde? siguiendo ¿Quién la. responde? Yo, profesor, yo voy a responder. Luis, Christopher Luis. Sí. Ya, adelante. Bueno, o sea, esta preguntita se puede responder de varias maneras en sí, no necesariamente recurriendo a la parte cartesiana. Bueno, pero si hablamos de la parte cartesiana, se puede decir que Descartes afirma que este mundo es imperfecto y es dudable. O sea que ya da a entender que nosotros ya nacemos en la duda en sí. Es la definición ya es la famosa alegoría entre el bien y el mal. Un mundo perfecto, un mundo imperfecto no está libre no va a estar, obvio que no va a estar libre de dudas en sí. Pero tal como dice Descartes, igual en este mundo imperfecto vamos a encontrar ciertas ideas absolutas, algo que Descartes ya ha comprobado incluso él mismo. Y es que se podría decir que a pesar de que el mayor porcentaje de este mundo sea duda, aún queda un porcentaje de seguridad en sí. Este va a ser promovido por Dios, tal como lo expliqué anteriormente. Mientras que el genio maligno nos va a hacer dudar de muchas cosas, Dios nos va a mostrar siempre la idea absoluta, el cual ya lo mencioné mediante ejemplos matemáticos en sí. No sé si quedó claro en esa parte. Sí, sí, ya me quedó un poco mejor, un poco más claro. Profe, ¿yo puedo complementar la idea, Níquel, del grupo 2? Ya, el último, porque si no, no nos va a alcanzar tiempo, chicos, ¿ya? Lo que A ver. sucede es que Descartes propone que Dios debe haber bien y mal, porque si todo fuera malo no existiría nada y todo sería en duda. Entonces propone de que debe haber algo verdadero e indudable. Entonces eso viene, como dice mi compañero, de Dios. Pero lo que hace Descartes en su primera meditación es que duda de todo, suspende su juicio, ya deja de dudar de todas las ideas, así sean innatas, todas esas ideas deja de pensar porque sabe que el genio maligno lo puede engañar y puede hacerlo llegar a una conclusión falsa. Entonces, él, en su primera meditación, él suspende todo su juicio, todas esas ideas desaparecen, hasta poder concluir con una idea indudable, que va a llegar en la segunda conclusión, que es la segunda meditación, que es que que él existe. Y poco a poco va a llegar a verdades indudables, que eso viene de Dios, que es el ser más poderoso y le va a dar la verdad indudable, no lo va a poder engañar. Ok, muy bien, chicos. Vamos a ver, equipo número 4 pregunta. ¿Quién pregunta equipo 4? Equipo 4. Yo, profesor, Ramírez Risco. Adelante, Ramírez. Ya, hay una parte en la que Descartes se refiere a que el genio maligno sería, o sea, el genio maligno sería un ser que alguna vez te engaña. Y él en un texto de sus propias meditaciones dice que alguna vez Dios lo va a engañar, o al menos una vez. Y él también dice que si alguna vez alguien te engaña, no tienes que confiar en esa persona o en ese ser. Esa es mi pregunta. ¿A qué sería lo que él filosofea con lo que está diciendo? A ver, ¿quién Sí, responde? profe, ¿puedo yo seguir respondiendo o alguien No, más sí, del grupo puede tiene que hacer? responder. No, usted puede responder. Ya. Ya, pero uno nada Bueno, más. Ya, en esta ¿apellido? parte, bueno, está bien. En esta partecita se podría decir que ya No, Descartes. perdón, un momentito, perdón. Usted puede responder todas las preguntas que se dé, pero solamente responde uno por grupo, cada pregunta. Usted puede responder todas si quiere. ¿Ya? A ver, ¿cómo se apellida usted? Yo me llamo Christopher Luis. Esta va a ser la Christopher. última respuesta que No, pero puede, que voy a como le hacer. digo, usted puede seguir respondiendo, no hay problema. Ya, profesor, ya lo voy a pensar. Ya. No se preocupe. No, pero responda. No Ya, lo está piensa, bien, responda. profesor, Ya, está bien, está bien, ya, está bien. adelante con su respuesta. Ya, está bien. Mira, en esta partecita ya Descartes
ya dejó claro de que no, la idea de Dios siempre va a ser innata y perfecta. No, ya que incluso él mismo dice, la idea de engaño y duda no puede ser afiliada a Dios, porque Él es suprema bondad. Nunca Él nos va a engañar. O sea que puede decir que esta hipótesis ya fue falseada, no es verdad en sí. Ya por eso Descartes incluso para Descartes era demasiado extraño que alguien promoviera esta idea en sí. Por eso él creó la hipótesis del genio maligno. Ok. Contestada la pregunta, el equipo 4. Sí, profesor. Ya, equipo 5 pregunta. ¿Quién pregunta equipo 5? Ya yo, Reyes. Reyes, adelante Reyes. ¿Cuál sería la forma, ¿no?, de encontrar la verdad, ¿no?, si el genio maligno le está engañando? ¿Quién Yo puedo contesta? responder, profesor. Ñique Contreras. Allá, muy bien, Ñiquen, adelante. Descartes para eso es un proceso. Él no puede decir de que voy a llegar a una verdad sin saber qué es, por eso es que se plantea. Luego de saber de que todo pone, suspende su juicio y duda de todo, él va a plantear de que ¿qué es la única verdad? Su única fuente de verdad, él va a llegar a la conclusión de que él existe. Y a partir de esa fuente, él va a poder determinar otras verdades. Entonces, tú tienes que partir de un inicio que sea sólido, un inicio verdadero e indudable. Él no puede concluir otras cosas sin saber una duda indudable que él existe. Luego de saber que él existe, él va a concluir que es un ser pensante, por lo tanto va a existir y poco a poco él va a llegar va a llegar a completar esos cimientos de su conocimiento para llegar a conocimientos verdaderos, absolutos e indudables. Ok. Eso Muy sería bien. todo. Ya. Equipo 6 pregunta. Profesor. Sí, Rojas. ¿quién pregunta? Rojas Marzano. Rojas Marzano. Sí. Ya, usted recién ha venido. Ok. ¿Cuál sería Ya. la diferencia entre la estructura humana según Platón y la que propone Descartes? ¿Quién responde? Profesor, yo. Olaya. Nombre. Olaya ¿Cómo? Carlos. Olaya Carlos. Olaya. Adelante, Olaya. Bueno, el cuerpo de Descartes consta de la res cogitans y la res extensa, que viene a ser, digamos, la mente y el cuerpo. En primer lugar, en la res cogitans, llega a la conclusión de que si hay todo un sistema que lo trata de engañar y él pensando existe, entonces el cuerpo está sí o sí formado por una, por un pensamiento, ¿no? Por una idea pensante, por así decirlo, mientras que la res extensa, que es el cuerpo, la naturaleza, se ve reflejado en la extensión, que quiere decir en la diversidad de cosas, como puso el ejemplo de la cera. Así también el cuerpo humano, algunos podemos ser quizás altos, otros más bajos, algunos más gordos, otros más flacos. Todos son distintos, pero todos siguen siendo cuerpos humanos. Entonces, a eso es lo que quiere llegar Descartes, que el cuerpo en sí consta de dos partes principales, la parte intelectual, la res cogitans, y la res extensa, que es el cuerpo y la naturaleza, la parte corpórea externa. Ok. Muy bien. Pasamos al equipo 1. Pregunta equipo 1. Yo, profesor. Ortiz Durán. Nombre. ¿Cómo? Ortiz Durán. Ortiz Durán. Ya. Ortiz Durán. ¿Cuál es el objetivo? Sí, Ortiz Durán. Ya. ¿Cuál es el objetivo que plantea Descartes al inicio de las meditaciones? ¿Quién responde? Yo, profesor. Nombre. Mendoza Herbas. Mendoza Arbas. Adelante. El objetivo de Descartes fue encontrar alguna idea de la cual no se puede dudar y sea irrefutable, porque la mayor parte de las ideas de que él tiene, la mayor parte tiene un poco de duda,
y para él eso era considerado como falsos. Como se llega en la segunda meditación, Descartes llega a una conclusión de que trata de su existencia y, y esa sería una verdad irrefutable para él. ¿Contestada la pregunta? Sí, profesor. Equipo 4, su exposición, por favor. Equipo 4. Equipo Sí, 4. profesor, ahora presento pantalla. A ver. Ahorita presento pantalla. Ya. Muy bien, equipo 4, en estos momentos son las 11:48. Adelante. Adelante con su exposición. Tiene 10 Sí, minutos. profesor. Lo que quería decirles que voy a exponer solo, yo por todo el grupo. Ya está bien. Ya. Ya, buenos días, profesor, y buenos días, compañeros todos. Hoy me ha tocado hablar sobre la filosofía moderna de las meditaciones metafísicas y sus objeciones y respuestas. Los integrantes son Pablo González Elbadeisi, Porras yo, Pedro Eidan, Ramírez Risco, Paolo Dan y Quispe Donaire Alexander Ronden. Empecemos con los planteamientos generales. En primer lugar, tenemos que hablar sobre el cartesianismo y su definición, ya que es sinónimo de claridad y orden. Ya que un ejemplo de esto serían las coordenadas cartesianas, que esta tiene una relación a unos ejes firmes y estables. Para empezar desde la filosofía desde cero, Descartes dice que ha admitido ya desde hace un tiempo, a su temprana edad, muchas opiniones falsas, ya que él quería comprender cómo las opiniones el que había dado crédito quería empezarlo todo de nuevo, desde los fundamentos, ya que él quería establecer algo firme y constante en las ciencias. Al actuar como un individuo que decide libremente, él es, junto a la claridad, su figura de él se tiene una relación con el escepticismo vigilante, que solo se hallaría en el conocimiento claro. El escepticismo y la búsqueda de estricta claridad, que es de sus obras más conocidas, que son el discurso del método y las meditaciones metafísicas, en estas él así pues es que él habla sobre el pensamiento cartesiano, ya que Descartes sabe que es una cosa que piensa. La búsqueda del yo es la búsqueda de ciertas condiciones que hacen posible un entendimiento racional del yo, cuyo sujeto no es nadie. Se trata de un proceso generalizable a todo posible yo. En su noción mundana del cartesianismo, él es una figura él inspira a las ciencias formales como las matemáticas, ya que él siempre decía que las matemáticas eran la perfección de todo su pensamiento cartesiano. Así, en su discurso del método, él dice que las reglas ciertas y fáciles, gracias a las cuales todos los que observen no tomarán nunca por verdades lo que es falso, y progresivamente su saber, el conocimiento verdadero de todo aquello de que sean capaces. Las reglas del método son 4. La primera sería la evidencia, la que no admite jamás como verdadero cosa alguna sin conocer con evidencia que lo era. La segunda es el análisis, ya que él divide las ideas complejas en partes simples, aceptando las más evidentes como las verdaderas. Y la síntesis, ya que él conduce por orden del pensamiento de lo más simple a lo más complejo. Y en cuarto lugar estaría la enumeración, ya que él revisa totalmente el proceso para no estar seguro de no haber omitido nada. En el concepto de la duda metódica podemos hablar que ante la necesidad por tener una evidencia clara e inobjetable, Descartes recurre a poner todo en duda.
ya que los sentidos y las ciencias son muy distintos. En principio los sentidos nos pueden engañar, ya que estos no son 100% confiables. En cambio, las ciencias, siendo más exacto las matemáticas, como la aritmética o geometría, no tratan sino de cosas muy simples y generales, y ya que estas son verdades absolutas de cierto modo. La duda y la primera verdad. ¿De qué se ha de dudar y por qué? Las dudas sensoriales y los errores de la razón. Por las dudas sensoriales podemos decir que Descartes pone en duda el conocimiento que estos nos suelen otorgar, comparándolo con las alucinaciones de los llamados locos y las imágenes que se nos presentan en los sueños. Y en los errores de la razón, acá se habla de los conocimientos adquiridos y del saber escolástico basado en demostraciones racionales. Con el autor de Descartes podemos encontrar algunos de los primeros lugares donde se menciona la palabra metafísica, ya que Descartes no quiere darse a conocer porque habría interiorizado la evidencia de que su interior en cuanto privado no es nada, siendo un ello un principio de sabiduría filosófica. Las características del dudar son metódico, que no es escéptico, deliberado y voluntario. La provisional es el paso previo al conocimiento verdadero. Y universal, ya que él dice que la experiencia anterior o el criterio de autoridad, este consistiría en que todo está presente, ya que está presente y que todo tiene un pasado. Luego seguimos, en esta se está dividiendo, ¿no? Que sería la teórica y la no práctica. En la teórica está la física, las matemáticas y la filosofía, y en la no práctica la moral, la religión, las costumbres y la política. Él tenía mucha dificultad para distinguir en el sueño de la vigilia, ya que él tenía la hipótesis del genio maligno, en la cual él habla de que hay un ser que nos puede engañar, ya que nunca podemos estar seguros de nada y aceptarlo como una verdad absoluta, y que cada verdad solamente se tiene que basar en la misma verdad, ya que el genio maligno, en su principio, él lo consideró como un ser que tenía que ser omnipotente, o sea que el único ser omnipotente y que sepa todo podría ser Dios. Es por esto que él luego dice que en realidad es un genio maligno, ya que este tendría que ser alguien que sepa todo, al igual que Dios. Ya que él menciona en un momento que nos tiene que engañar este ser para luego nosotros saber que estamos engañados y así que no nos engañe. Las tres sustancias son del análisis de las ideas. Descartes deduce la existencia de tres sustancias, o res, ya que la sustancia es una realidad que existe de tal manera que no necesita otra realidad para existir. Primero está la res cogitans, que es la sustancia imperfecta, pero dotada de razón, que corresponde al pensamiento, a todo el que no es material, a la mente, alma o espíritu. Luego está la res extensa, que es la sustancia finita y creada, que corresponde a todo lo que es material y extenso, que es el conjunto de las cosas del mundo material. Por ejemplo, todo lo que está creado, ya que y lo que podemos ver con los sentidos. Luego está la res infinita, que es la sustancia perfecta, que corresponde a Dios, esencia y existencia en la máxima perfección, ya que él demuestra la existencia de Dios no es fácil, y al final Descartes afirma que Dios ha de existir para avalar nuestro conocimiento. Luego podemos hablar del cogito ergo sum, ya que pienso y luego existo. La certeza de mi existencia como cosa pensante es, pues, una primera evidencia intuitiva absolutamente clara y distinta. Si dudo y dudar es función del pensar, es que existo. La duda metódica, junto al cogito ergo sum, podemos
tratarla en dos conceptos, que es una intuición, ya que sería indudable, evidente y clara, y sus funciones que justificarían la existencia de un yo pensante diferente de las cosas, o un principio de modelo. La res cogitans, o sustancia pensante, del dudar metódico se extrae que soy yo quien duda, ya que debo existir para poder dudar. La duda es una forma de pensamiento. Claridad y distinción son caracteres de lo evidente. A lo claro, dolor agudo se lo opone lo oscuro, recuerdo del dolor, y a lo distinto el triángulo es una, ya que, como ejemplo, el triángulo, que es una figura de 3 lados, se lo opone lo confuso. La res cogitans como sustancia pensante, o se podría decir pienso, pienso, los modos de pensamiento serían adventicias, innatas y ficticias. Por su parte, las adventicias provienen de los sentidos, por ejemplo, un árbol o una casa, y las innatas provienen de nuestra mente y emergen de la propia facultad de pensar, son claras y distintas, como Dios, la perfección, la existencia, la sustancia, la causa y el yo. Las ficticias provienen de la imaginación, por ejemplo, un unicornio, un centauro o un alien. La res infinita. Demostrar la existencia de Dios es importante para invalidar la hipótesis del genio maligno y así garantizar la existencia de la verdad. Una prueba genealógica de esta podría ser que entre las ideas innatas está la idea de Dios como un ser perfecto e infinito. Es claro que la idea de un ser perfecto e infinito no puede provenir de algo imperfecto, ya que el autor de esta idea no puede ser yo, criatura finita e imperfecta. Ya que la cosa es bien conocida, este puede hacerlo todo, que podría ser Dios, pero no puede hacer que yo me engañe. Precisamente, mientras yo pienso que quizá me engaño, sin existir, no podría siquiera dudar, ya que el genio no puede hacer que yo no sea nada. La certeza de mi existencia como cosa pensante es, pues, una primera evidencia intuitiva absolutamente clara y distinta. Ya que no es que hasta ahora tenga solo una evidencia subjetiva, ya que Descartes él obtuvo con la conclusión del cogito ergo sum que lo que existe, si existe algo que piensa en vez del yo existo, con lo que él concluye que para ello ha comenzado por una reflexión crítica a la duda metódica, ya que él establece que con el cogito como una primera verdad, y después desde el mundo de las ideas por cuya realidad el cogito ha dejado establecida y encontrado un contenido de conciencia tal que debe ser objetivo. Y por su parte, las meditaciones metafísicas, en las que se demuestra la existencia de Dios y la inmortalidad del alma, él tiene muchas ideas, como la del cuerpo y el espíritu, la verdad y la falsedad, las cosas materiales, el cuerpo y el alma, Dios y las cosas materiales, la existencia de Dios y la necesidad de la duda. Gracias por su atención. Muy bien, equipo 4, hay que darle un poquito de vida a su trabajo. Confírmeme si los que no han venido, Quispe Donaire, Quispe Puma y Quisperinma Alcedo, ¿han participado en el trabajo? No, profesor, hay hay 2 integrantes que no han hecho nada. Y el Quispe Donaire sí estuve presente, pero tampoco aportó nada. O sea, solamente estuve en una reunión que hicimos, pero luego no asistió a clases ni nada, no aportó tampoco el trabajo. Ya, coordinen con ellos, porque han faltado. Asimismo, delegado, por favor, vea ellos 3 el han tema. faltado. Si vea el tema de Polo Valverde, de Orellano, Olórtegui, Miramira,
Mira que no, Medina y de Machado que no están presentes, ¿no? Ellos no tienen, no ¿cómo? Información, dos de ellos, bueno, tres de ellos creo que se van a ir de la universidad, algo así me dijeron. Ya, Bueno, pero si me puede conseguir los nombres, mejor, ¿ya? Muy bien, chicos. Vamos a ver con las preguntas. Equipo 5 pregunta. ¿Quién pregunta equipo 5? Equipo 5, ¿quién pregunta? ¿No hay pregunta, equipo 5? Equipo 5. No, profesor, pasamos. Pasa el equipo 5, ok. Pasa el equipo 5. Equipo 6, ¿quién pregunta? Yo, profesor, Serpa. Serpa. Adelante, Serpa, con su pregunta. A ver, compañero, ¿por qué crees tú que Descartes no descartó la existencia de Dios? Si él se basaba más en lo que los sentidos podían captar y lo que él... ¿Por qué se quiso saber si Dios existía? ¿Por qué no solamente lo descartó? ¿Quién responde? ¿Lo puedes volver a repetir, por favor? O sea, ¿por qué Descartes no descartó totalmente la existencia de Dios? O sea, ¿por qué quiso, si no es omnipresente, no se puede ver y se basó más en la percepción de los sentidos? ¿Por qué no solamente descartó la existencia de Dios? ¿Quién responde? Porque en el momento en que, como tú dices, ¿no? Descartes había, o sea, había excluido la existencia de Dios, entonces lo ha descartado. ¿Por qué? Porque él solamente confiaba en él mismo, nada más, en él mismo, porque solamente él confiaba en él mismo y no veía que, o sea, no veía las cosas que realmente había creado Dios. Entonces solamente él por su propia opinión o por su propia existencia, solamente se basaba en las ideas de él, sino no porque, o sea, porque todo lo que había creado Dios, él lo había excluido, nada más. Solamente él se basaba en sus ideas, nada más. ¿Contestada la pregunta, equipo 6? Sí, profesor. Ok, pasamos al equipo 1. Pregunta. Yo, profe Maguiña. Maguiña, adelante, Maguiña. ¿Cómo podríamos aplicar la frase pienso, luego existo en nuestra carrera? A ver, ¿quién responde? Yo, profesor. Ya, señorita Pablo, Bueno, adelante. pienso, luego existo. Es como que nosotros ahora hacemos un proyecto, un ejemplo, hacemos un proyecto, pensamos y luego lo dibujamos. Y luego nos ponemos a pensar a un cierto tiempo cómo es que va a salir ese proyecto. O sea, primero pensamos, o sea, analizamos los temas a través de una obra que vamos a hacer, y mientras que nos imaginamos, o sea, para existir, luego nos imaginamos cómo saldría o sea, cómo saldría ese proyecto, o sea, en 3D o en HD, o sea, nos imaginamos cómo podría salir a través de lo que estamos dibujando. Ya, ok. Contestada la pregunta, equipo 1. Conforme, profesor. Equipo 2, pregunta. Yo una pregunta, profe. Nombre. Nieto Morales Juan Jean Paul. Nieto Morales, adelante. Mi pregunta es si me podría dar un ejemplo de la duda de los sentidos de Descartes. Un momentito, por favor. Un momentito, ¿ya? 9 y 7. A ver, ¿quién responde? Equipo 4. Pues, ¿qué dijo? ¿Puede repetir? Porque no escucho muy bien lo que dijo. Repita, por favor. Sí, ¿me podría dar un ejemplo de la duda de los sentidos de Descartes? Ejemplo de duda. Ya, claro, ya. Voy a responder esa pregunta si quieres. Mira, pues, Ya, por ejemplo, cuando yo estoy pues, muy cansado, o sea, pues, íntimamente, pues, te das horas,
yo, pues, o sea, yo tengo pues ciertas pues, alucinaciones pues, que son falsas. Yo de ahí pues corroboro de que los sentidos pues no, o sea, no, o sea, pues, no siempre pues son lo que pues debería ser. No sé si me entendiste. No le hemos escuchado bien, ¿ah? ¿No? Ah, a ver, otra vez. No te escucho bien. Ya, perdón. Ya, esto, por ejemplo, pues Descartes pues nos habla de la duda pues en escrito, ya que ellos no siempre suelen pues no, o sea, pues no siempre pues suelen decirnos pues toda la verdad. Por ejemplo, pues de cuando tú tienes sueño, pues siempre te dan pues ciertas pues alucinaciones en la noche más o menos. Y de ahí pues uno puede pues, uno puede pues, concluir de que pues los sentidos no siempre, o sea, pues te dicen toda la verdad. No sé si se me entendió. Equipo 2, ¿qué dice? Sí, pero está bien. Ya. A ver, equipo número 3, pregunta. Ya, profesor, Descartes planteaba de que ¿Quién nosotros... pregunta? ¿Quién pregunta? Franco Pachas, el grupo 3. Franco Pachas. Ya, Sí. adelante. Descartes planteaba de que nosotros existimos a partir de que dudamos, ¿no? O nosotros existimos a partir de que pensamos, ¿no? Nosotros pensamos, luego existimos, como dice. Pero, ¿qué somos cuando no estamos pensando? Esa es mi pregunta. ¿Quién responde? ¿Quién responde? Equipo 4. ¿Lo podrías repetir y poder fundamentar un poquito mejor, porfa? A ver. Sí, Descartes decía, ¿no? Pienso, luego existo. O sea que él decía que a partir de que nosotros no podemos dudar de que estamos dudando. O sea que si dudamos, existimos, ¿no? Pero ¿qué pasa si es que nosotros no pensamos, ¿no? No existiríamos. ¿O qué sería? Explíquenme, por favor. Claro, o ¿quién? sea, hace como... Perdón, profesor. Ya, usted va a responder. Adelante, señorita. Como tú dices, ¿no? Descartes dijo, pienso, luego existo. Primero tienes que pensar, luego existir. Es como que si yo digo, pienso antes de hablar, entonces primero tengo que pensar bien y luego tengo que empezar a hablar. Y bueno, ¿qué pasa si nosotros no dudamos? O sea, prácticamente no existiríamos. Eso es lo que sería. Ok, contestada la pregunta. Sí, profesor. Equipo 6, su exposición, por favor. Equipo 6. ¿Se puede ver? Está cargando. Y ahora sí. Son las 12:11. Muy bien, tiene 10 minutos. Adelante. Empiece su exposición, por favor. Hola, ¿me escucha? Buenas tardes, profesor y Ya. compañeros. Vemos que en la filosofía moderna, René Descartes tuvo meditaciones y en esta ocasión le hablaremos de las dos primeras. Mis compañeros son... Ay, disculpe. Mis compañeros son Serpa Fernández Ángelo Paolo, Mendoza Andrade Andrea Nicole, Robles Porras Anthony David, Rojas Marzano Estefan André y Rocha Rojas Rosa Danit. En meditación primera, de las cosas que se pueden poner en duda. Cité, desde mi más temprana edad había admitido como verdaderas muchas opiniones falsas y de lo edificado sobre cimientos tan poco sólidos, por fuerza muy dudoso e incierto. De Descartes, meditación metafísica con objeciones y respuestas. Nos da a entender que en nuestros inicios no somos capaces de diferenciar, discrepar o dar valor a las palabras o a las cosas que se nos hacen mención, llegando hasta no saber si es confiable lo que hemos pensado desde el inicio.
sin siquiera saberlo, comparando estas como una estructura defectuosa debido a la poca fiabilidad en nuestro pensamiento. Siguiente. Aquí cité, no me será necesario probar que todas son falsas, lo que acaso no conseguiría nunca, sino que a las cosas no enteramente ciertas e indudables me bastará para rechazarlas todas. Me dirigiré en principio contra los fundamentos mismos que se apoyaban todas mis opiniones antiguas. Sin embargo, darnos cuenta de que lo que habíamos pensado era poco veraz e incierto, nos pone a dudar si todo lo demás también lo es, lo fue o lo será, aumentando más la duda hacia lo que creíamos cierto y así desmoronando aquellas estructuras que solíamos tener con aquellos antiguos pensamientos. Descartes pone en duda los sentidos. Cito, todo lo que he admitido hasta el presente como más seguro y verdadero, lo he aprendido de los sentidos o por los sentidos. Ahora bien, he experimentado a veces que tales sentidos me engañaban y es prudente no fiarse nunca por entero de quienes nos han engañado una vez. Pone en duda que el conocimiento que estos nos proporcionan sea totalmente cierto, pues hace un juego de duda y contraduda. Compara lo que captamos con los sentidos, con las alucinaciones de los llamados locos o con las imágenes que nos representamos en sueños. Hace ejemplo cuando está sentado con su bata junto al fuego, con un papel en las manos. ¿Cómo saber si está ahí o es una representación de lo que pudo haber soñado haciendo las mismas cosas y que en realidad está desnudo y en su cama? No hay indicios concluyentes ni señales que basten para distinguir con claridad el sueño de la vigilia. Luego, habla de las ciencias. Cito, por lo cual, ¿acaso no sería mala conclusión si dijésemos que la física, la astronomía, la medicina y todas las demás ciencias que dependen de la consideración de cosas compuestas son muy dudosas e inciertas, pero que la aritmética, la geometría y demás ciencias de este género, que no tratan sino de cosas muy simples y generales, sin ocuparse mucho de si tales cosas existen o no en la naturaleza, contienen algo de cierto e indudable? Descartes no duda de las matemáticas, ya que así duerma o esté despierto, 2 más 3 siempre serán 5, y que el cuadrado no tendrá más de 4 lados, no apareciendo posible que estas verdades tan patentes puedan ser sospechadas de falsedad o incertidumbre alguna. Dios quiere engañarme. En la citación Descartes llama poderosamente a la manera de referirse a Dios como individual, como si Dios fuera individual. En el fragmento se cita que en realidad los sentidos nos pueden engañar a veces, y si esto es permitido es porque Dios lo aceptó. Se dice de él que es la bondad suprema, y si pasa o mis sentidos no funcionan en sí o me engañan, entonces deja en duda de que él sea verdaderamente el Todopoderoso. Siguiente. En la hipótesis, en esto, Descartes llega en la hipótesis de que hay un genio maligno. Se hace la mención de este ser, pese a la presencia de Dios. Puede tener el poder de hacernos creer que 2 más 3 son 5, siendo esto posiblemente una mentira. Descartes deja en evidencia que no duda de todo, pero como filósofo se pregunta que si podremos dar ciega confianza a la experiencia, los conocimientos de hacer matemática, las evidencias y los principios de la ciencia, ¿de verdaderamente todo esto que acabo de decir es realmente cierto? ¿O hay un ente que no nos da la verdadera definición de todo, sino que nos hace fallar teniendo en cuenta que Dios está ahí, pero este genio nos da otra definición? Finalizando la primera meditación, deja en planteamiento la duda que se llama marco cartesiano. Para el marco cartesiano es lo que nos ayuda a verdaderamente sacar la existencia, poniendo en duda casi todo. El problema da fundamentalmente para la filosofía moderna y contemporánea.
Ya, siguiendo con la meditación segunda de la naturaleza del espíritu humano y que es más fácil conocer que el cuerpo. Aquí Descartes, luego de haber meditado sobre las dudas que tenía y no tener idea cómo resolverlas, quería encontrar algo que sea cierto. Decía, si Arquímedes dijo que trasladar la Tierra de un lugar a otro solo deme un punto de apoyo fijo y la moveré, entonces él quería llegar así a algo indudable. Entonces comenzó con su primera premisa. ¿Qué podría entonces tener por verdadero? ¿Acaso esto solo que nada hay cierto en el mundo? Entonces, si digo eso, yo no soy algo, pero se negó a esa premisa, ya que si no tengo sentidos ni cuerpos, y si dependo de los sentidos y el cuerpo, entonces no puedo ser. Y si persuado de que no existo, entonces se detuvo un momento y dijo, no, si persuado de algo, pienso, y si pienso de algo, es porque existo. Entonces puedo concluir en que yo existo. Ahora ya tengo la certeza de que soy, pero aún no sé que soy. Luego Descartes partió de examinarse a sí mismo, a su ser, y se hizo la pregunta, yo soy un hombre, pero ¿qué es un hombre? ¿Diría acaso que es un animal racional? Pero si digo eso, me llevaría a preguntarme qué es un animal, y eso nos desviaría totalmente del tema. Y se fijó más en el ser. Dijo, yo soy un ser que tiene rostro, manos y toda esa máquina de huesos y carne que se puede percibir en un cadáver. Pero a la vez soy un ser que se nutre, que camina, que siente y piensa. Entonces, esos serían unos atributos míos. Pero ¿atributos de qué son? Y luego se dio cuenta de que no paraba de pensar en el ser y no se detuvo a pensar sobre el alma, sobre el espíritu. Siguiente. Entonces llegó a la premisa de que estos atributos de nutrirme, andar, sentir, pensar, son atributos del alma. Y volvió a llegar a la premisa de yo soy, existo. Yo soy, yo existo. Y ahora ya sé que soy. Entonces hay que buscar saber qué soy. Y se hizo la premisa de que soy entonces una cosa que piensa, soy una cosa verdadera y existe. Es evidente que yo soy quien duda, entiende y desea. Yo soy el que recibe las cosas mediante los sentidos. Puedo ver, oír, sentir calor. Y entonces, ¿por dónde empiezo a conocer qué soy? Ejemplo de la cera. Descartes se va a poner a pensar sobre los cuerpos externos a su pensamiento. Toma como ejemplo un trozo de cera. Al comienzo explica todas las propiedades que son captadas por los sentidos. Luego acerca a esta cera al fuego y se da cuenta de que todo lo mencionado ha cambiado totalmente. Pero, ¿sigue siendo la misma cera? La respuesta es sí. Está más que claro que ha cambiado de forma, pero mediante el entendimiento sigue siendo la misma cera. A partir de aquí, Descartes deja de lado los sentidos como fuente de conocimiento y usará a la razón como nueva fuente. Ahora, ¿qué se comprende de la cera? Por medio de los sentidos no puede ser nada, puesto que han cambiado todas las cosas que percibíamos. Por la imaginación no puedo concebirla, porque no nos podemos imaginar todas las posibles formas que podría tener. Solo puede ser captada por medio del entendimiento, donde afirma que la percepción no es una visión, un tacto o una imaginación, es solo una inspección del espíritu. Siguiente, por favor. Descartes realizará otro ejemplo para quitar las dudas, y que dice, cito, veo pasar unos hombres por la calle, y digo que veo hombres, como cuando digo que veo cera. Sin embargo, lo que en realidad veo son hombres y capas, que muy bien podrían ocultar meros autómatas, movidos por resortes. Sin embargo, pienso que son hombres y de este modo comprendo mediante la facultad de juzgar que reside en mi espíritu lo que creía ver con mis ojos. Lo que le asegura a Descartes de que estos hombres sean hombres no es su visión ni su imaginación, sino es a través de su entendimiento. Finalmente, Descartes concluye que los cuerpos no son propiamente concebidos, sino por el solo entendimiento,
y no por la imaginación ni por los sentidos. Además, deduce que nada es más fácil de conocer que su propio espíritu. ¿Terminó, equipo? Ok. Hay que darle más vida a sus PPT, ¿ah? Sus PPT están muy pobrecitos. Ok, vamos entonces a entrar al último rol de preguntas. Equipo número 1, pregunta. ¿Quién Yo, pregunta, profesor equipo 1? Ortiz Durán. Ortiz Durán. Ortiz Durán, adelante. ¿De qué manera Descartes desecha las cosas de las que tiene conocimiento mediante la razón? ¿Quién responde? Equipo 6. Equipo 6. Estefan. Rojas, yo. Nombre. Rojas Marzano. Rojas Marzano, adelante. Descartes, descarta con su razón, porque en sí nadie tiene la razón plena. Puede haber diferentes opiniones, claro, también respecto a qué tema se trata. Por ejemplo, como el tema de la gravedad, hasta ahorita no hay alguien que lo refuta. Todos tienen la clara definición que la gravedad es 10, redondeándolo claro. Descartes, con su idea de dudar de todo, nos pone que al momento de nosotros plantear una pregunta debemos hacer como el método científico. Sí, el método científico es observar, analizar, hipótesis y experimentación. Ok, respondí a la pregunta, equipo 1. Sí, profesor. Ok, muy bien. Equipo 2, pregunta. ¿Quién pregunta, equipo 2? Yo, profesor. Nombre. Mendoza Herbas. Mendoza Herbas. Mendoza Arbas. Herbas, A Herbas. ver. Herbas, Mendoza Herbas. Y adelante. A ver, ¿cómo relacionas la segunda meditación en el ámbito de la ingeniería civil? Interesante. Muy bien. ¿Quién responde? Yo, Serpa, profesor. Serpa. Adelante, Serpa. Pues respecto bueno, a tu pregunta, ¿cómo lo relaciono? En el sentido de que aún así estemos ya siendo universitarios o ya siendo ingenieros, siempre ponernos en duda y no conformarnos con lo que veamos o percibimos, sino siempre va a haber un conocimiento nuevo cada vez que estés ya sea en obra o estudiando, ¿no? Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Respondí a la pregunta, equipo 2? Sí, profesor. Equipo 3 pregunta. Yo, profesor. ¿Quién pregunta? Piscoya. Piscoya. A ver, Piscoya, adelante. ¿Cómo se puede encontrar la verdad, según Descartes, si toda racionalización o razonamiento se tiene que usar los sentidos, los ojos o el tacto para saber acerca del entorno? Ok, ¿quién responde? Equipo 6. Equipo 6, ¿quién responde? Hola. Equipo 6. ¿Va a responder equipo 6? ¿No responde equipo 6? Ok, equipo 6 no responde. Equipo 4, a ver, Piscoya, Sí, profesor. diga, Piscoya. Sí, mandé mi pregunta. ¿Cómo? Mandé mi pregunta. Ya, por eso, ya, pero no responde equipo 6. Equipo 6 no responde, ¿no? A ver, ¿alguien que me esté escuchando equipo 6 o no? Sí, profesor, no vamos a responder. No van a responder, ya. Sí. Equipo 4 son los que
Han hecho la pregunta. Equipo 2, ¿desea responder esa pregunta? Porque es el mismo tema. ¿Alguien del equipo 2 que desea responder esa pregunta? Ya, ok. Equipo 4. Entonces, vamos con el equipo 3 para que haga su pregunta. Equipo 3. Equipo 3, ¿tiene pregunta o no tiene pregunta? Chicos, ¿me están escuchando? Sí, profesor. Ya. ¿El equipo 3 tiene preguntas para el equipo 6? No tiene preguntas el equipo 3, ok. No, Equipo... ya preguntamos. El equipo no, 3. han preguntado, no ha preguntado el equipo 3. ¿Equipo 4 tiene alguna pregunta para el equipo 6? Yo, profesor. Ramírez ¿Nombre? Risco. Ramírez Ramírez Risco. Risco. Adelante. Ya, mi pregunta es, ¿cuál sería la relación entre el método cartesiano y la metafísica de Descartes? ¿Quién responde equipo 6? Equipo 6 no responde. Ya, equipo 6 no responde. Equipo 5, ¿sí? ¿Alguien va a Sí, responder? ¿me escucha? ¿Me escucha? Sí, sí le escuchó. Rojas. Rojas, sí. El método cartesiano claramente lo desarrolló Descartes. Él propone hallar la verdad mediante, bueno, basándose en fin de obtener verdadero conocimiento. Como pueden ver, el plano cartesiano es... eh, ah, Oye, el equipo 6 no está contestando las preguntas, ¿eh? A ver, ¿qué pasó, señor Marzano? Descartes tiene un afán de ordenar, tipo plantear bien sus dudas. Por eso vemos el plano cartesiano que está enumerado, yendo del positivo al negativo. Su disciplina es filosófica, claro. Es primero plantear bien, luego poner los puntos exactos del tema de que se trata y luego relacionarlos, dando así como la vida cotidiana, tipo te levantas y dices qué hacer hoy. Decides, no sé, ir a comer o lavarte los dientes y así se relaciona en tu vida diaria. Vaya. Contesta la pregunta, equipo 4. Equipo 4. Sí, profesor. Ya, muy bien. Vamos a terminar el día de hoy con el equipo 5. Equipo 5, su pregunta. Reyes, ¿cómo Reyes. cómo relacionarías la hipótesis del genio maligno en nuestra carrera, ¿no? Por ejemplo, algo que el genio maligno esté engañándote. ¿Quién responde? Equipo 6. Yo, profesor Serpa. Adelante, señor Serpa. En sí, la meditación del genio maligno, él se basa en dudar si tal vez lo que vemos, alguien nos está engañando de lo que sí es cierto o no. Entonces no habría una analogía con nuestra carrera, ya que solamente se pone a dudar de que si realmente lo que ves es como es y se puede percibir. Ok. Muy bien, señores, con esto estamos terminando lo que corresponde a la sesión 3 y 5. Entonces vamos a ver para la próxima semana es la semana 7. No, esta es la semana 7, creo, ¿no? Esta es la 6, ya, ok. Muy bien. Van a presentar las sesiones 6 y 7. Ya, en estos momentos las estoy aperturando.
Las lecturas es para la semana 7 es la crítica de la razón pura, un tema muy interesante. Y en la sección 6 tiene un Medavit, investigación sobre conocimiento. Un momento que se aperturando. A ver, por mientras vamos verificando la lista. Polo Valverde, llegó Polo Valverde. Quispe Donaire, Quispe Puma, Quisperima, Orellano, Olortegui, Miramira, Miramira son los alumnos que no han estado el día de hoy. Un momento. Y Machado, ¿no? Machado y Medina tampoco ha estado el día de hoy. Ok, vamos a ver, vemos la semana 6 y la semana 7 que hasta ahora no ha aperturado. La 7. Ahí está la semana 7, ok. Muy bien, vamos a proyectar. Deje por favor de proyectar equipo 6. Equipo 6, deje proyectar. Ya no estoy proyectando. Ya, ok, ya aparecía todavía, se había congelado su imagen. Vamos a ver. Los equipos impares van a ser la semana 6 y los equipos pares hacen la semana 7. A partir de ahí ya regularizamos y vamos a hacer ya todas las semanas, vamos a hacer un solo tema para todos los grupos, de tal manera que ya, estamos ya regularizados hacia adelante. A ver un momento que cargue. A ver, ¿están viendo el PPT? Semana 7. Sí, profesor. Sí, profe, sí se Ya, visualiza. ok, la semana Profe. 7. Ok, presentación de la filosofía moderna. Ahí tienen la lectura y la crítica de la razón pura de Immanuel Kant, ¿no? Una excelente lectura. Bien, es muy interesante esta lectura, ¿no? Vemos cómo el tema de la muerte, ¿no? Del dolor y todas esas cosas, pues se van a ir relacionando. Caramba, ¿qué pasó? A ver, un ratito que Inca Kola está que nos molesta. Un momento, chicos, ¿no? Un momento, por favor. ¿Qué le pasó al...? Se ha bloqueado. Bueno, entonces, están viendo el PPT. En esta semana, la semana 7, el logro del aprendizaje es que al finalizar... Caramba. Apareció otra vez el PPT del grupo. ¿Ven algo en la pantalla, chicos? Solo vemos un PPT. Solo se ve PPT, la profesor. presentación, su PPT. Mi PPT se está viendo. Sí, su PPT. Sí, profesor, Se de me la ha cerrado semana todo. 7. Ya, ok. Al finalizar esta semana, ustedes van a poder comentar sobre la exposición de la crítica de la razón pura, ¿no? Un libro dado por Immanuel Kant. La lectura de la crítica de la razón pura, introducción, es la parte de introducción de Immanuel Kant,
de la página 17 a la página 29 es lo que ustedes deben de leer. ¿Ya? La lectura de la crítica de la razón pura. Esa es la parte que le corresponde al equipo, a los equipos pares. ¿Ah? Los equipos pares. Los equipos que se van a, bueno, ya antes eran en las salas de trabajo, ahora no, ahora lo estamos haciendo en forma directa. Entonces, este es el tema para el equipo, los equipos pares. La exposición, estas son las preguntas que ustedes van a resolver, ¿no? Una vez que hayan expuesto, los alumnos pueden, por el WhatsApp, pueden enviar estas preguntas para incrementar su participación en clase. El logro de la meta, ¿no? Eso es lo que corresponde a la sesión 7. Voy a cerrarlo y ahora voy a colocar la sesión 6. Aquí, ya está la C6. ¿Están viendo el PPT? Sí, profesor. Ya, sesión número 6, la filosofía moderna. En este tema se va a ver la lectura de investigación sobre el conocimiento humano, sección segunda y tercera de David Jung. En este caso, el logro es que ustedes comenten la importancia de la investigación sobre el conocimiento humano. La lectura de investigación sobre el conocimiento humano, sección segunda y tercera de David Jung, viene a la página 32 a la página 46. Ya tienen las lecturas, las tienen en el team, ¿no? Lo único que tienen que hacer es bajarla y comenzar a preparar su PPT. Muy bien. De igual manera, esta sesión también tiene, bueno, son las mismas preguntas que cada equipo va a resolverlo en base a la lectura que ha hecho, ¿no? Muy bien. El logro que se va a tener en esa semana es sobre la importancia de la investigación sobre el conocimiento humano que ustedes van a detallar. No se olviden que tienen en la semana 6 y la semana 7 tienen un foro, los cuales los voy a activar hasta el día de clase. Y bueno, la tarea 6 es la exposición, ¿no? Muy bien, ¿alguna pregunta, chicos? Profesor, los grupos impares responden solo el foro 6 y los grupos pares solo el foro 7. No, vamos a ver, el foro 6 lo responden todos y el foro 7 todos. Ustedes están viendo de que ustedes preguntan, ¿no? Todos los equipos preguntan. Entonces, la seguridad de que ustedes respondan el foro 6, de que pregunten es que ustedes hayan leído también. Los equipos pares también leen esa lectura para que puedan hacer preguntas. ¿Ya? Ustedes están viendo de que se expone, por ejemplo, se ha expuesto la lectura 3 o la semana 3 y todos han preguntado. Todos han hecho la semana 5 y todos los equipos pares o impares han hecho preguntas. Entonces, ¿por qué hago que ustedes hagan todos los foros? Para que ustedes le hayan dado una leída a la otra lectura y puedan responder los foros. ¿Ya? Al responder los foros, yo estoy seguro de que ustedes ya han leído, ¿no? Profesor, porque hace 2 semanas a los impares solo nos dejó el foro 3 y a los pares solo el foro 5 y dijo que no teníamos que, los impares no teníamos que hacer el foro 5 y los pares no tenían que hacer el foro 3. Quieren que sea así. No, como usted, lo prefiera, profesor. Esta es la última semana en la cual va a ser de esta manera, porque la siguiente semana ya entramos todos a una misma lectura, ¿ya? Entonces, ya, el foro 6 lo hacen los impares, y el foro 7 lo hacen los pares. ¿Ok? ¿Listo? ¿Quedamos así? Sí, profesor. Ya, entonces si se dijo así al inicio, entonces continuamos de esa manera. Ok, muy bien, chicos. ¿Alguna pregunta? Profesor, una consulta. Diga usted. Yo, Serpa, en esas preguntas, ¿a qué se refiere con el hecho de nosotros tenerlos en cuenta para responder? En la diapo 6. No, en la diapo 6, en base a su lectura. ¿Qué entendió sobre la lectura? ¿Cómo relacionó la lectura con su vida diaria? O las preguntas que nosotros hacemos No, estas preguntas son preguntas que ustedes pueden responder por el WhatsApp con respecto a su lectura. Eso es algo individual. ¿Ya? No es obligatorio que lo envíen, pero el que lo envía incrementa su puntaje en participación. Son 3 preguntas, son 3 puntos, ¿no? En participación.
¿Mandaríamos usted o al delegado? No, al WhatsApp, lo cuelgan en el WhatsApp del curso. En el grupo. Claro, ahí lo cuelgan. ¿Una sola pregunta o las tres en sí? Las tres. Si usted quiere contestar una, conteste una, pero no va a tener un punto. Si contesta las tres, tiene los 3 puntos, ¿no? Yo lo leo y ahí le coloco su puntaje. Profesor, ok. disculpe, Diga. pero ¿cómo sabe quién es el que está participando en el grupo de WhatsApp? Porque todos ustedes, cuando han colocado su teléfono, le han dado a su delegado su teléfono, al lado del teléfono del WhatsApp debe estar su nombre y apellido. Yo les indiqué en un inicio de que debería ser así. Si, por ejemplo, me ponen Pipo y ha respondido, yo no le voy a poner puntaje porque no sé quién es. ¿Correcto? Sí, profesor, muchas gracias. Ya. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Profesor, una pregunta. Diga. ¿Este trabajo de David Hume, esta exposición es para los grupos impares o para todos en general? La lectura 6 es para los grupos impares. Y la lectura 7 es para los grupos pares. Ah, ya. Ya está bien, profesor, gracias. Ya, ok. ¿Alguna otra pregunta? Profesor, una pregunta. ¿Qué pasa con los foros del Teams? Si vamos a responder por WhatsApp. Esa parte no la entendí mucho. No, el foro va en el foro. ¿No? Y de ahí tiene que subir usted en las tareas, suben sus PPT. Sí. Pero también aparecen foros ahí. Por ejemplo, foro 3, tarea 3. Por eso le digo, Pero, en el team ya se va a aperturar, está aperturado el foro 3, está aperturado la tarea 3, está aperturado todo está aperturado ahí. ya, pero entonces, ¿por qué haríamos del WhatsApp? O sea, ¿responderíamos 2 foros, algo así? No, señor. En el WhatsApp lo único que van a responder son estas preguntas que hay en todas los PPT. Estas preguntas, que son preguntas individuales, son preguntas de comentario, esto es lo que usted responde en el WhatsApp. Y si quiere, no lo responde, no hay problema, no participa. El foro no lo responde en el WhatsApp. El foro tiene su lugar, chicos, ¿ah? ¿Ok? ¿Entendió, señor? Señor que me pregunto, ¿entendió? Sí. Ya, ok, muy bien. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Ok, nos vemos el próximo sábado. Cuídense mucho. Buenas tardes. Listo, profesor. Buenas tardes, Ya, profesor. listo, profe, gracias.